La siguiente es una producción de 360podcast.sb. 8 de la mañana, 35 minutos. Vamos rápidamente a nuestra segunda parte de la entrevista. Es un tema que está vigente, de lo cual pues tenemos que estar todos pendientes, ¿verdad? Atentos y tener los conocimientos necesarios. Es la viruela símica o la viruela del mono, como se le conoce. Y para hablar de esto está con nosotros el doctor Alfonso Rosales, salubrista y especialista en enfermedades tropicales. Siempre nos da mucho gusto saludarlo, doctor. Y apreciamos su tiempo, doctor Rosales. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Diana Verónica y Tony, muchas gracias por la invitación y es un placer, como siempre, estar con ustedes. Ay, pues no, y mira, yo lo veo bronceado, Tony. Yo creo que ha de estar allá en el oriente del país. Hoy no fue a surfear, ¿verdad? Para estar aquí con nosotros. Hoy ya fue. Hoy no voy a surfear para estar con ustedes. Doctor, ¿qué se sabe? ¿Qué es lo más reciente que se sabe sobre la viruela símica? Y creo que el gobierno todavía no, o sea, si hay algún caso o si no, no sabemos si, porque anda cerca, ya anda en Honduras. En Honduras, doctor, Guatemala, creo que son 2 confirmados, Honduras, si no mal recuerdo, también 2, Costa Rica, Panamá. Nicaragua, pues nunca se tiene mayor información, ¿verdad? Pero si ya está por todos esos lados, no falta mucho tiempo para que aparezca en El Salvador. Así es, y muy probablemente ya la tenemos con nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, efectivamente, únicamente El Salvador y Nicaragua son los 2 únicos países de Centroamérica y de los 4 de Latinoamérica, porque solamente 4 países en Latinoamérica no han reportado casos de la viruela del mono hasta el momento. Pero bien, todos sabemos que esta es una enfermedad que se ha extendido por todo el mundo a un ritmo sin precedentes, ¿verdad? Uh-huh. Ya tenemos más de 35,000 casos, casi 36,000 casos en 87 países del mundo, con 12 personas muertas. Y al momento, una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta es que el brote comenzó de África hacia Europa en junio, en mayo 7, fue que comenzaron a reportar casos en el Reino Unido y se empezó a propagar en la península ibérica y en el Reino Unido, luego pasó a otros países más al norte de Europa, pero desde finales de julio el brote se ha acelerado en el continente americano, uh-huh, a tal grado que ahora mismo casi el 45% de los casos están localizados en el continente americano, principalmente en Estados Unidos, donde tenemos más de 11,000 casos, y en Brasil, donde tenemos casi 3,000 casos al momento. Entonces, lo importante es que estamos viendo que la circulación del virus está migrando desde el continente europeo hacia el continente americano. Por lo tanto, tenemos que tener esos sistemas de vigilancia de los países muy agudizados, ¿verdad? Es una realidad, doctor. ¿Qué es la viruela símica, conocida popularmente como la viruela del mono? ¿Qué es? Bueno, esta enfermedad es producida por un virus del mismo tipo que el virus de la viruela humana, ¿verdad? Por eso se le llama viruela del mono. Esto fue identificado en los años 50 en los monos y por eso se le llama la viruela del mono, aunque en realidad el mono no es el huésped animal principal de este virus. Pero fue identificada en monos, se le conoció como viruela del mono y luego en los años 70 dio el salto del mono al ser humano, convirtiéndose en una nueva zoonosis, ¿verdad? Durante todos estos años se ha mantenido endémica en 2 regiones de África, la región occidental, donde hay una variante del virus, y la región central africana, donde hay otra variante del virus. La diferencia entre las 2 variantes es que la variante del occidente, que ahora creo que le llaman variante tipo 1, es que es más leve y es la variante que actualmente se encuentra circulando o que es el origen de brote. Fíjense que es bien interesante, este brote no comenzó en el Reino Unido
en mayo de este año. Este brote comenzó hace 5 años en Nigeria. Allí comenzó el brote y de allí se empezó a extender a otros países africanos y a Europa. Por evidencia genómica se ha podido determinar que la variante que anda ahorita circulando es una nueva variante que ha experimentado algún tipo de mutación, por lo cual se ha hecho más transmisible. Y está generando las características epidemiológicas de que se mueve predominantemente en aquellas poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres. Hasta el momento, más del 90% de casos se han identificado en este grupo poblacional y por eso una de las razones por la cual la OMS la declaró una emergencia sanitaria de importancia internacional, ¿verdad? Emergencia sanitaria, o sea, no es una pandemia como la del COVID-19, sino que se encienden algunas alertas dentro de los sistemas de salud. Mire, cuando nosotros definimos lo que es una emergencia sanitaria de interés internacional, uh-huh, hay ciertos criterios que tienen que ser llenados para poderla catalogar. Uno de los criterios es que sea un comportamiento inusual de la enfermedad, lo cual esto lo confirma, ¿verdad? Que el virus o el agente infeccioso se esté comportando con diferentes capacidades, que es el caso de esto. Y el otro es que tenga un potencial peligro, que se necesite una coordinación global de todos los ministerios de salud para poder contener esta enfermedad. Entonces llena todos los criterios de una emergencia sanitaria a nivel internacional. Cuando definimos qué es una pandemia es un brote de una enfermedad infecciosa que afecta a múltiples países. Entonces, que no le estemos queriendo llamar pandemia no quiere decir que no sea una pandemia. Uh-huh. Tenemos 87 países actualmente afectados. Una de las particularidades es por el cual hay algún tipo de resistencia para llamarle pandemia, es que la población del mundo está cansada, ¿verdad? Después de 2-3 años de estar lidiando con este coronavirus, hay cansancio, hay resistencia de la población y por eso como que hay cierta resistencia de los organismos internacionales a llamar una pandemia, pero si nos basamos en la definición de lo que es una pandemia, esta es una pandemia. Es una pandemia. Doctor, afortunadamente en el caso, a diferencia de la COVID-19 o del SARS-CoV-2, que es el que la contagia, que la produce, en este caso sí tenemos una vacuna. Bueno, no tenemos una vacuna todavía específica para este virus, ¿verdad? La vacuna que se está utilizando son 2 tipos de vacunas y estas vacunas fueron desarrolladas para luchar contra la viruela humana. Una de las vacunas se llama Jynneos, que también se conoce como Invamune, que ha sido aprobada para el tratamiento de la viruela del mono por el FDA. Uh-huh. Y la otra vacuna se llama Acaín 2000, que también ha sido aprobada. Ahora, la diferencia de estas 2 vacunas es que ambas tienen la vaccinia, el virus vaccinia, que fue el virus que se utilizó para protegernos contra la viruela humana, ¿verdad? Pero la diferencia es que en la vaccinia, en el Jynneos, el virus está debilitado, no se replica. Entonces es una vacuna más segura, uh-huh, menos potente, pero más segura. Y la otra, la CAM 2000, es un virus que tiene una replicación competente, o sea, se puede replicar, o sea, que nos puede producir la enfermedad, o sea, que es una vacuna más arriesgada, ¿verdad? Pero ambas vacunas se han estado utilizando en el pasado. Como ustedes saben, esta viruela humana ha sido la única enfermedad que ha logrado ser erradicada. Fue erradicada, el último caso lo vimos en los 80s, que fue en Somalia, y luego ya se confirmó que es una enfermedad que fue totalmente erradicada, ¿verdad? Pero se guardaron 31 millones
de dosis de vacuna. ¿Quiénes la guardaron? Los países ricos. ¿Quiénes tienen la disponibilidad actual para esa vacuna? Los países ricos. ¿Quiénes no tenemos disponibilidad para esa vacuna? Los países pobres. Esto nos vuelve a demostrar que tenemos una inequidad en el acceso a la salud, en el acceso a las vacunas a nivel mundial. Esto nos viene a demostrar que necesitamos una Organización Mundial de la Salud mucho más fuerte para que permita que tanto los países pobres como los países ricos podamos protegernos o podamos proteger a nuestras poblaciones de igual manera, ¿verdad? Tenemos 35,000 casos, tenemos 31 millones de vacunas. Yo creo de que el número de vacunas que tenemos actualmente es suficiente para poder proteger, siempre y cuando los países decidan colaborar entre ellos y los países ricos decidan que los países pobres tienen de algún modo acceso a esta vacuna. Pero hasta el momento eso no ha ocurrido. Okay. Usted dijo, doctor, que el contagio se da principalmente, y creo que habló del 90% de casos, entre hombres que tienen sexo con otros hombres. Pero eso no implica que no pueda pasar la viruela del mono a otras poblaciones. Bueno, eso es una de las... no implica, ¿verdad? Efectivamente. Incluso ya hay algunos niños afectados, hay algunas mujeres afectadas, pero el grueso de la circulación del virus está en esa población. Entonces, lo importante es de que los países, de que los ministerios de salud empiecen con intervenciones que contengan la circulación del virus en esa población, que no se vaya a salir de esa población. Y la manera que lo pueden hacer es protegiendo a esa población, ¿verdad? Vacunándola, porque la vacunación es la población que está a riesgo ahorita. Si dejamos que eso se siga, que el virus siga circulando, hay dos potenciales efectos, ¿verdad? Uno es de que el virus, recordemos, los virus mutan, ¿verdad? Y esta variante, al parecer, ha experimentado mutaciones que están siendo identificadas que le han permitido aumentar la capacidad de transmisión. E incluso se está hablando ya de que probablemente esta es una enfermedad de transmisión sexual. Todavía no se ha demostrado, pero se ha visto, se han analizado en los líquidos seminales que hay presencia de virus. Lo que no se sabe es si este virus tiene capacidad de reproducirse en estos líquidos seminales, pero la probabilidad es alta de que se convierta en una enfermedad de transmisión sexual. Lo otro es que si dejamos que este virus se siga expandiendo, entonces se va a convertir en una enfermedad endémica no solo en el continente africano, sino que en el continente americano y en el continente europeo y en todos los demás continentes, ¿verdad? Y en segundo, el otro producto que podemos tener si no la contenemos es que esta enfermedad se extienda hacia la población en general. Y aquí lo que tenemos es un peligro para la población infantil y para la población de mujeres embarazadas, ¿verdad? Estas dos poblaciones se ha visto que cuando se infectan de este virus, el riesgo de mortalidad es altísimo. Entonces, la enfermedad es mucho más severa en niños, mucho más severa en población de mujeres embarazadas, mucho más severa en población de personas que tienen su sistema inmunológico comprometido. Igual que entonces que la COVID-19, doctor, que las personas con salud comprometida, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, son los más vulnerables. Sí, aquí aquí hay una diferencia con el SARS, porque las personas mayores de 50 años, estas personas por lo general fueron vacunadas contra el virus de la viruela, ¿verdad? Y se ha visto de que estas personas tienen una protección al menos parcial contra esta enfermedad. Por eso es que se está viendo que más del 90% de casos se ven en personas entre los 30 y los 50 años. Okay. O sea, hay bien poca persona contagiada que esté arriba de los 50 años. Aquí entonces, tenemos... eso se acredita
a que estas personas fueron vacunadas. Sí, tenemos un comentario de su colega, el doctor Iván Solano Leiva, que está escuchando esta entrevista. Dice lo siguiente. Buenos días, Tony, Diana, el doctor Rosales. Pues en primer lugar decirles que siempre atinado los comentarios del doctor y su conocimiento importante sobre las enfermedades infecciosas. Pues felicitarle y además aprovechar para hacerle también propaganda, no propaganda, sino que reconocer y que podamos leer la opinión, el artículo de opinión que aparece hoy en Diario del Mundo del doctor Rosales sobre la importancia o si nuestro sistema de salud ya es un sistema el mejor de América Latina. Como siempre, muy atinado, doctor Rosales, saludos, y espero que no solo pasen el cuco, que nos acompañen de vez en cuando también a una caminata a la montaña. Saludos, profesor. Mejor que nos invite a Cuco, doctor Leiva, hagamos un microbús alegre. Vamos, doctor. Vámonos con Línea Rosa, doctor Solano Leiva. Pues sí. Por favor, vénganse, esta es su casa. Teniendo casa ya. Allá en Cuco y al Sur City 2. Y nos vamos a surfear, Tony. Sí, vamos. Los chicos surfers. El artículo de opinión del doctor Rosales aparece hoy en Diario El Mundo y se titula Evidencia de la calidad de nuestro sistema de salud. ¿Podría dejarnos picados un poquito, doctor, sobre de qué trata? El resumen ejecutivo, doctor. Sí, bueno, el artículo trata de mostrar evidencia, ¿verdad?, de los vacíos que tiene nuestro sistema, y que los comentarios de la señora embajadora de El Salvador en los Estados Unidos estaban totalmente basados en sueños, ¿verdad? No en la realidad. Tenemos nosotros vacíos fuertes, por ejemplo, tenemos una insuficiente cantidad de médicos, casi el 15% de déficit en el número de médicos, y tenemos lo que es más importante, un déficit pero crítico de enfermeras, ¿verdad? Más del 65% de déficit en el número de enfermeras para que nuestro sistema pueda cubrir las necesidades del 80% de la población, ¿verdad? Además de eso, tenemos una serie de déficits que yo las remarco en este artículo y que están basadas en estudios, incluso en reportes del mismo Ministerio de Salud, hechos con este nuevo ministerio, ¿verdad? Como decir de que el porcentaje de cobertura que tiene el Ministerio de la Población no llega ni siquiera al 40%, cuando deberían de estar cubriendo el 80%. Entonces, se trata de comentar, ¿verdad?, cuáles son las deficiencias de nuestro sistema de salud, y la importancia, o sea, las variables en las cuales este Ministerio de Salud debería de estar enfocándose, así como quieren rehabilitar y construir y hacer nuevas cosas. Yo creo que las cosas que ya están construidas deben de ser también tomadas en cuenta. Fortalecidas. Sí, lo que pasa es que la embajadora de nuestro país en Estados Unidos, Milena Mayorga, dijo que tenemos el sistema más eficiente de salud del continente, y pues en base a la evidencia, pues aquí está esta nota editorial, este artículo del doctor Rosales. Doctor, solo antes un comentario. El Ministerio de Salud sobre la vacuna de la viruela símica ha dicho que no se aplicará a toda la población, que se va a administrar solamente a las personas que desarrollen la enfermedad tras los primeros 4 días de infección. ¿Es esa una buena decisión? Bueno, mire, antes quería agradecerle al doctor Solano por su comentario, ¿verdad? El doctor Solano es una persona un médico muy respetable, y yo lo admiro mucho, y agradecerle sus comentarios. Con respecto a eso, mire, eso va a depender de la disponibilidad de la vacuna, ¿verdad? Si el gobierno tiene una disponibilidad bastante limitada, va a tener que priorizar a la población que va a aplicar esa vacuna, y esa sería una de las estrategias que podría utilizar, siempre y cuando esta vacuna sea
bastante limitada su acceso, ¿verdad? Si hay una disponibilidad un poquito mayor, también se podría aplicar en una forma preventiva, o sea, antes de que apareciera la enfermedad, pero lo que está manifestando el ministro de Salud es una de las estrategias que está aprobada y recomendada. Uh-huh. En la reciente reunión que tuvieron con la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, estaban hablando de una compra conjunta en la región, doctor. Así es, ¿verdad? Acuérdese del mecanismo COVAX, creo que se llamaba, que es el mecanismo que utiliza la Organización Panamericana de la Salud para hacer una compra y así asegurar la disponibilidad de vacuna en una forma más equitativa. Okay. Aquí hay algunos comentarios también de los amigos radioescuchas, doctor. El número 2787 dice: tengo entendido que el Ministerio de Salud ya ha iniciado las gestiones para adquirir la vacuna para combatir la viruela del mono, teniendo como referente el manejo de la pandemia, el buen manejo de la pandemia COVID-19. Podemos esperar que se actúe de la misma manera frente a la nueva enfermedad. Creo que todos vimos el buen manejo que tuvo el gobierno con la pandemia COVID-19, dice el número 1120, así que no me queda duda que ya están preparados para combatir la viruela de la mejor manera, siempre poniendo la salud de los salvadoreños primero. Doctor, hoy en la mañana somos un país bendecido, dice aquí el número 0935, incluso con el COVID nos dio tiempo para prepararnos. Lo mismo nos ha pasado con esta viruela símica, nos está dando tiempo para prepararnos, tal cual el ministro Laví lo ha mencionado. Con el tema de la viruela símica, el ministro de Salud ha dicho que ya hay un protocolo, que ya hay médicos preparados para que cuando se presente el primer caso, pues ya se tenga un protocolo de cómo actuar, aunado a lo de la vacuna. ¿Qué información tiene usted sobre todo esto, doctor? Mire, yo no tengo mucha información porque usted sabe de que el Ministerio de Salud no informa en una forma transparente, ¿verdad? Se guarda un montón de información y lo único que a veces sabemos es lo que el ministro de Salud nos dice, ¿verdad? Uh-huh. Pero no tenemos acceso a documentos. Yo por lo menos no he tenido acceso a un documento donde se explique cuáles son los protocolos, cuáles son los planes estratégicos que este ministerio tenga para contener esta enfermedad. Por lo tanto, no le podría confirmar, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, lo que sí sé yo es de que han estado haciendo algunos talleres con médicos, con personal de primera línea para capacitarlos sobre esta enfermedad. Es más, el doctor Solano ha organizado un seminario virtual en colaboración con el Colegio Médico, donde se ha invitado a algunos expertos salvadoreños para que extiendan este conocimiento hacia el personal sanitario en general, ¿verdad? O sea, no solo el ministerio, sino que también el Colegio Médico creo que también está haciendo algunos esfuerzos para actualizar a médicos y enfermeras sobre las características de esta enfermedad, lo cual es importante, ¿verdad? Porque claro, si no la conocemos, es una enfermedad nueva, entonces le llega el paciente y el diagnóstico se pierde. Fue el sábado tuvieron un congreso virtual. Un simposio. Exacto. Sobre la viruela. La viruela. Y lo estuvo dando el doctor Solano, moderando el doctor Solano Leiva con la participación de otros médicos. Otros médicos, sí. Doctor, y nosotros, ¿cómo nos debemos preparar? Porque, ante situaciones como estas, uno de manera individual debe ser responsable y saber a qué estar atento. ¿A qué debemos estar atentos? Sí, mire, esta enfermedad, el principal síntoma, el síntoma más característico son las lesiones dérmicas, ¿verdad? Es importante que la población sepa que esta es una enfermedad, por lo general es leve, ¿verdad? El virus, como ya dije, es de la variante occidental, del occidente de África, es una variante más leve, es una enfermedad autolimitada, y la mayoría de casos no vamos a tener necesidad de ir al hospital y poca probabilidad de muerte, ¿verdad? Esta enfermedad se caracteriza por un 9% de hospitalizaciones, o sea, es poco transmisible. Se ha calculado que en una población con el 10 al 25% de personas que ya hubiesen recibido la vacuna
contra la viruela humana, o sea, aquellas personas mayores de 50 años, pero existe en esa población cierta protección. El virus tiene un número de reproducción, un RO, entre 1.4 a 2.1. O sea, la capacidad de transmisión del virus aún en estos momentos, que ha aumentado su capacidad, es bastante limitada, ¿verdad? Recordemos que el COVID-19, el SARS-CoV-2, llegó con su última variante a un número reproductivo próximo al 7. Entonces, esta es una enfermedad leve, de difícil transmisión, está circulando más que todo en poblaciones a riesgo, específicas y vulnerables. Entonces no tenemos que tener pánico, ¿verdad? Pero sí tenemos que comprender que es una enfermedad que se manifiesta por lesiones en la piel, que nos da temperatura, que nos da dolores de cuerpo, debilidad, etcétera. Pero lo más patognomónico, lo más específico de esta enfermedad son las lesiones dérmicas. Hoy por hoy, las lesiones dérmicas se están viendo que aparecen más que todo en la región genital y en la región perianal. Doctor, ¿y cuál debe ser el manejo individual? Porque yo he escuchado que una vez confirmada la enfermedad, uno debe de autoaislarse. Exacto, ¿verdad? La recomendación es de que una persona que se mire, que tenga estos síntomas, que vea sus lesiones dérmicas, que consulte rápidamente a su médico, ¿verdad? Eso es lo principal, que consultemos a nuestro médico, porque también es importante que se identifique la enfermedad en nuestro país, ¿verdad? Una vez identificada, el médico tiene la obligación de reportarla, ya sea si es privado o es público, y luego las entidades sanitarias de este país tienen que identificar sus contactos, apoyar el aislamiento de esta persona y dar tratamiento si es necesario el tratamiento, ¿verdad? Entonces, esas son las ¿cómo se llama? Las medidas. Entonces, la medida principal nuestra sería estar atento, conocer cuáles son los síntomas y los signos de esta enfermedad y consultar a nuestro médico o a la unidad de salud más cercana en el menor tiempo posible si experimentamos algún tipo de estos síntomas. Bueno, doctor, muchas gracias. Solo quiero compartir, ya que estamos hablando de estos temas, una noticia, y es que la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido ha aprobado este lunes ya la primera vacuna bivalente de la COVID-19, eficaz tanto frente a la variante original del SARS-CoV-2 como frente a Omicron. Me parece que el laboratorio es Moderna. Y esto implicaría que esta sí sería la cuarta vacuna que ya protegería contra el virus original y contra Omicron. Así es, verdad, y es lo que hemos estado viniendo diciendo desde hace rato, es que cuando esta enfermedad eventualmente se va a convertir en una enfermedad endémica, y vamos a tener que vacunarnos cada año, no sé si 2 dosis o 3 dosis, no sé cuál va a ser la indicación de estas productores de esta vacuna, pero sí, recordemos que con la vacuna de la influenza, como son varias variantes que hay, cada año se va cambiando la vacuna y se va tratando de, por medio de modelos, se está tratando de identificar cuál va a ser la variante que va a estar haciendo más, produciendo esta enfermedad, y así se va variando la vacuna. Yo creo que el mismo mecanismo se va a estar utilizando para el COVID-19. Y bueno, bienvenido que ya tenemos una nueva vacuna, ¿verdad? Claro, porque... y eso es importante, ¿verdad? En El Salvador todavía tenemos un gran déficit de gente que no se ha vacunado. Hay un gran déficit de gente que ni siquiera se ha puesto la segunda dosis. Entonces, yo creo de que hay que hacer un esfuerzo adicional para promover
que la población de nuestro país cumpla con los requerimientos de la vacuna. Recordemos que la vacunación no es para evitar la enfermedad, el contagio de la enfermedad, sino que es para evitar que nos dé una enfermedad severa, que terminemos en el hospital o que terminemos en la morgue. Entonces, la importancia de la vacuna es evitar que tengamos un COVID-19 severo. Por eso es importante que toda la población con riesgo tiene que vacunarse por lo menos con 3 o 4 dosis si es posible. Muy bien, así que hay que hacer control de calidad en su metro cuadrado, ¿verdad, doctor? Exacto. Todas las empresas, compañeros de trabajo, en la casa, preguntarse, bueno, ya cuántas dosis te has puesto, ¿verdad? Control de calidad entre nosotros mismos y motivar, llevar a otros a que lo hagan, a vacunarse si es que todavía no lo han hecho. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, en la distancia, saludos y abrazos. Saludos, muchas gracias por la invitación y un placer siempre estar con ustedes. Un abrazo. Cuídense mucho y tengan un bonito día. Mira, es un abrazo mucho. Salado y pegajoso. Chao, doctor, muchas gracias. Hasta Cuco. Saludos. Hasta Cuco City. Saludos a los números 5135, 6688, 6608, sí. 6608, 3104, 7994. Muchísimas gracias por estar participando en este espacio de entrevista. Lo que buscamos es tener la información, que ustedes también la tengan, para que puedan tomar decisiones y ser responsables con nuestra salud. El desayuno de San Martín estamos esperando. Sí. Hoy no vi entrar a la señora. Pero bueno, ahí está San Martín. Normal que ya hicimos colchón con el tamal. Con el tamal y con la peperecha. Bueno, quiero volver a escuchar esa entrevista. Ponga atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.